Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es desigualdades. La desigualdad es aquella comparación que se establece entre dos números reales mediante los símbolos de desigualdad. Tenemos el menor, el menor igual, el mayor igual. Si A y B pertenecen a los números reales, entonces vamos a tener cuatro distintos casos para la desigualdad. En el caso tendría que A es mayor que B, también tendría que A va a ser menor que B, o tendría que A va a ser mayor o igual a B, o también tendría que A va a ser menor o igual a B. Son cuatro casos de las desigualdades que podría tener con los valores A y B. Tener presente que sus valores pertenecen a los números reales. Entonces, teniendo que A y B pertenecen a los reales, yo podría tener que A va a ser menor a B, o también puedo decir que A va a ser mayor a B. En el caso de que A sea menor a B, el valor de A lo pasaría al otro lado a restar y en esta sección me quedaría 0. Entonces yo tendría que B menos A va a ser mayor a 0. O en otras palabras, voy a decir que B menos A va a ser un valor positivo. Si yo tendría que A va a ser mayor a B, en este caso el valor de B lo pasaría al otro lado a restar y en esta parte me quedaría 0. Entonces yo puedo decir que A menos B va a ser mayor a 0. O en otras palabras mencionar que A menos B va a ser un valor positivo. Siguiendo con que A y B pertenecen a los reales, yo voy a decir que A va a ser menor o igual a B. Yo puedo definir aquí que A va a ser menor a B o puedo decir que A va a ser igual a B. De la misma forma puedo decir si A es mayor o igual a B, yo puedo decir que A va a ser mayor a B o simplemente decir que A va a ser igual a B. Tenemos la ley de tricotomía. Dados dos números reales A y B, entre ellos se puede establecer una de las siguientes relaciones. O si tenemos dos valores que A y B me dicen que pertenecen a los reales, se va a cumplir una sola relación de las mencionadas. O que A va a ser mayor a B, o que A va a ser igual a B, o que A va a ser menor a B. Entonces, tenemos que tener presente que se va a cumplir una de esas relaciones. Tenemos algunas definiciones para las desigualdades. Tengo que A, B y C y D que pertenecen a los números reales. Si yo tengo que A va a ser menor a B y a su vez eso va a ser menor que C, yo puedo decir entonces que A es menor a B y que B va a ser menor a C. Entonces yo puedo separar de esta desigualdad, lo he separado en dos desigualdades. También tengo que si A es menor a B y si a esos valores se le agrega un valor C que pertenece a los reales, yo puedo decir que A más C va a seguir siendo menor que B más C. También tendría que si A es menor a B y que a su vez voy a decir que C es menor a D. Si estos dos valores los sumo, tendría que A más C va a ser menor que B más D. También tendría que si A es menor a B y a su vez digo que C es menor a C, o sea, C es menor a 0, o sea, C es un valor negativo. Al multiplicar C con ambos valores, con A y B, tendría que AC va a ser mayor que BC. En otras palabras, se ha invertido la dirección del símbolo. En este caso tenía que A es menor a B, ahora va a ser A por C mayor a B por C. ¿Por qué se cumplió eso? Porque en este caso C es un valor negativo. En el último tendría que A menor a B y C es mayor a 0. En esta palabra C es mayor a 0 es un valor positivo. Si yo multiplico C a ambos valores, yo voy a tener que AC va a ser menor que B, C. Por favor, eso corrijan. Debe ser menor, no mayor, sino menor, porque el valor de C es positivo y no afecta a la desigualdad. Vamos a ver lo que son los intervalos. Es un subconjunto de los números reales, es decir, aquel que está formado de infinitos elementos que representan a todos los números reales comprendidos entre dos extremos, llamados extremo superior y extremo inferior. Vamos a ver los tipos de intervalo. Los intervalos no acotados. Se llaman así a intervalos cuyos extremos son números reales, en otras palabras finitos, y a su vez serán. Tenemos a los intervalos cerrados. Es un intervalo acotado en la cual se consideran los extremos finitos. Tenemos nuestro gráfico, el plano cartesiano donde ubico un punto A y un punto B. Todos los valores que va a tomar X en esa desigualdad va a estar conformado entre A
y B. Y como es cerrado, va a tomar tanto el valor de A como el valor de B. Entonces yo puedo decir que X pertenece al intervalo en A cerrado hasta B cerrado. En su forma de desigualdad yo puedo decir que X, porque todos los valores que están entre esos dos puntos es X, va a ser mayor o igual a A y a su vez va a ser menor o igual a B. Tenemos también el intervalo abierto. Es un intervalo acotado en el cual no se consideran los extremos finitos. Tenemos nuestro plano cartesiano, ubicamos un punto A y un punto B. Todos los valores que va a tomar X está entre A y B. En este caso, como es abierto, no se toma el valor de A y tampoco se toma el valor de B. Entonces yo puedo definir abajo que X va a pertenecer al intervalo A abierto hasta B también abierto. Y en su forma de desigualdad yo puedo decir que X va a ser mayor a A y a su vez X va a ser menor a B. También tenemos los intervalos semiabierto o semicerrado. Es un intervalo acotado en el cual uno de los extremos es abierto y el otro es cerrado. En este caso, en esta figura, tenemos dos casos. Primero tenemos un gráfico donde tengo el valor de A y B, donde tengo que el valor de A es cerrado y el valor de B es abierto. Entre esos dos valores, todo lo que está dentro de esos dos valores va a tomar el valor de X. Entonces yo puedo decir que X pertenece al intervalo A cerrado hasta B abierto. Y en su forma de desigualdad yo puedo decir que X, o sea los valores que están acá adentro, va a ser mayor o igual a A porque es cerrado en A y a su vez va a ser menor que B porque en B está abierto. Tenemos también otra representación gráfica donde tenemos nuestra recta numérica y ubicamos el punto A y el punto B. En este caso en el punto A va a ser abierto y en el punto B va a ser cerrado. Todos los valores que están entre A y B va a ser lo que va a tomar X. Entonces podemos definir que X pertenece al valor de A abierto hasta B cerrado. Y en su forma de desigualdad puedo decir que X va a ser mayor a A y a su vez va a ser menor o igual que B. Tenemos acá algunos teoremas. Para todo A que pertenece a los reales, yo tengo que saber que ese valor de A que está elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Tener presente siempre esa definición. No va a haber ningún valor que elevado al cuadrado me salga negativo. Siempre va a salirme positivo. Tengo que si A es mayor a 0, yo puedo decir que la inversa de A, 1 sobre A, también va a ser mayor a 0. Si tengo que un valor de A es menor a 0, la inversa de A, en este caso 1 sobre A, también va a ser menor a 0. Tengo que A más 1 sobre A. Esto va a ser siempre mayor o igual a 2 para todo valor de A que pertenece a los reales positivos. También tengo que si A le agrego la inversa, o sea 1 sobre A, eso va a ser menor o igual siempre a menos 2 para todo valor de A que pertenece a los reales negativos. También tengo otro teorema que A al cuadrado más B al cuadrado, eso va a ser mayor o igual a 2 veces A por B. Esto se cumple para todo valor de A y B que pertenecen a los reales. También tengo otro teorema que si tengo la suma de A más B sobre 2, eso va a ser mayor o igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de A por B. Yo me presento siempre esos teoremas para las desigualdades. Tenemos los intervalos no acotados. Es aquel intervalo en el cual por lo menos uno de los extremos es el límite. O va a ser infinito positivo o va a ser un infinito negativo. Tenemos el primer caso. Tenemos nuestra recta numérica, de la cual ubicamos un valor de A. Ese valor de A va a ser abierto y se va en dirección a más infinito. En este caso, se representa que va a ser, en su intervalo vendría a ser A abierto hasta más infinito. Cuando termine en infinito, eso se considera abierto. Eso cumple para todo valor de X pertenece a los reales y su representación en desigualdad sería X mayor a A. Tenemos otro gráfico donde tenemos el valor de A y en este caso es cerrado, o sea, toma el valor de A y eso también se va hasta el más infinito. Entonces yo puedo decir en el intervalo que voy a hacer en A cerrado porque está tomando el valor de A hasta más infinito abierto. Y esto se representa que X pertenece a los reales tal que X va a ser mayor o igual a A.
De la misma forma tendría otro gráfico, donde tengo mi recta numérica, en este caso se toma el valor de b, en este caso abierto. Y aquí se va a menos infinito. Entonces, en el intervalo se representa abierto en menos infinito hasta b. Como es abierto, también se le considera abierto aquí. Y esto se representa que x pertenece a los reales, o sea, todos los valores que va a tomar x pertenecen a los reales, tal que x va a ser menor a b. De la misma forma, tenemos el valor de b, en este caso cerrado, y me voy hasta menos infinito. El intervalo sería abierto en menos infinito hasta b cerrado. Entonces podría decir que x pertenece a los reales y a su vez que x, o sea, los valores que están dentro de ese intervalo, va a ser menor o igual a b. También tenemos la gráfica donde se toman todos los valores, desde menos infinito hasta más infinito. El intervalo sería de menos infinito hasta más infinito, ambos abiertos. Para todo x que pertenece a los reales y que x va a ser mayor a menos infinito y va a ser menor a más infinito. Vamos a ver las operaciones con intervalos. Dado que un intervalo es un conjunto de números, admite las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento, etc. Tenemos la unión de intervalos. Sea A y B dos intervalos, se define y se denota. Tenemos que si A está formado por el intervalo de 3 a 8 cerrado y B formado de menos 5 a 6 donde está cerrado en 5 y está abierto en 6, graficamos de esos dos intervalos. Tenemos el intervalo A que viene a ser de 3 a 8. También tenemos el intervalo B que va de menos 5 a 6 abierto. Cuando te hablan de unión, tomamos todos los valores de esos dos intervalos. Entonces sería desde menos 5 hasta 8. Entonces yo puedo decir que A unión B va a ser igual a menos 5 cerrado hasta 8 cerrado. Esto es lo que viene a ser la unión de intervalos. La intersección de intervalos. Tenemos que si A y B son dos intervalos, se define y se denota. Veamos eso mediante un ejemplo. Tengo que A es igual a menos 8 abierto hasta 10 abierto. Y B, su intervalo viene a ser en 0 abierto y 15 cerrado. Graficamos entonces intervalos. El intervalo A de menos 8 hasta 10, donde menos 8 es abierto y 10 es cerrado. Abierto. Y el valor de B de 0 a 15, donde graficamos de 0 a 15, donde en 0 es abierto y en 15 es cerrado. Como es intercepción, vamos a ver la intercepción entre esos dos intervalos. Observo que entre esos dos intervalos la intercepción está de 0 a 10. Entonces todos estos valores de 0 a 10 va a ser la intercepción de los intervalos A y B. Entonces yo voy a decir que A intercepción B va a ser igual a 0 abierto hasta 10 también abierto. Tenemos la diferencia de intervalos. Si A y B son dos intervalos, se define y se denota. Eso vamos a representar mediante un ejemplo. Tengo que si A es igual a menos 5 abierto y 3 cerrado, y B, su intervalo que es menos 2 cerrado y 6 cerrado, vamos a hallar la diferencia de A menos B. En el gráfico, graficamos de menos 5 a 3, donde menos 5 es abierto y 3 cerrado. Y el intervalo B de menos 2 a 6, donde ambos son cerrados. La diferencia A menos B va a ser los valores de A, le quitamos o no se considera los valores de B. En este caso, A lo tenemos aquí y B aquí. Si quitamos todo lo que corresponde a B, simplemente me quedaría esta sección, formado entre menos 5 y 2. Entonces, la diferencia A menos B va a ser igual de menos 5 abierto hasta 2. Supuestamente debería ser cerrado, pero como se está quitándose todos los valores, como el valor de menos 2 pertenecía a B, y en este caso cerrado, y se quitó ese valor por pertenecer a B, se quita el menos 2, ahora va a ser abierto. Por eso que es menos 5 abierto y menos 2 abierto. Ahora veamos el caso de B menos A. Teniendo el mismo gráfico, que el intervalo de A es menos 5 a 3 y el intervalo de B es de menos 2 a 6. Ahora si le quitamos a B todo lo que corresponde a, entonces tenemos acá a B, le quitamos todo lo que corresponde a, me quedaría simplemente este intervalo aquí formado de 3 a 6. Entonces el intervalo de la diferencia de B menos A va a ser igual a 3, en este caso como 3 pertenece a y es cerrado, ahora va a ser abierto. Sería 3 hasta 6.
este caso 6 era cerrado, por eso que se mantiene cerrado. Entonces la diferencia de b menos a va a ser igual al intervalo de 3 abierto hasta 6 cerrado. Tenemos también el complemento de un intervalo. Si a es un intervalo, entonces tenemos que el complemento de a va a ser igual a simplemente a todos los reales menos a. Veamos un ejemplo. Tengo un intervalo a que es igual a menos 3 cerrado, 2 abierto. Me piden hallar o calcular el complemento de a. Vamos a graficar el intervalo menos 3 y 2. Ubicamos en mi recta numérica menos 3 y 2. Tenemos menos 3 donde es cerrado y 2 donde es abierto. Esto vendría a ser el intervalo de a. Pero como me piden complemento, simplemente tomamos los valores de r y le quitamos el intervalo de a. Los valores de r va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Como es el complemento, le quitamos el intervalo de a. Solamente me quedaría esta sección de menos infinito hasta menos 3 y de 2 hasta más infinito. Entonces yo podría representar que el complemento de a va a ser igual a menos infinito hasta menos 3. Como menos 3 era cerrado, ahora va a ser abierto. Entonces para el complemento es abierto en menos 3. Unión, o sea, lo junto, lo voy a juntar con el intervalo de 2 hasta más infinito. Tener presente que 2 era abierto y ahora va a ser cerrado para el complemento. Entonces sería 2 cerrado hasta más infinito abierto. Todo eso se refiere a lo que es el complemento de un intervalo. Tenemos acá una pequeña nota. Si a es menor que x y a su vez x es menor que b, donde el valor de a va a ser un valor negativo y b va a ser un valor positivo. Si elevamos al cuadrado esa simbología, tendríamos que x al cuadrado va a ser siempre un valor mayor o igual a 0. Si el valor de a es negativo y es menor que x, al elevarlo al cuadrado, el valor de x va a ser potencia 2, o sea, x al cuadrado, y siempre va a ser mayor o igual a 0. Tener presente eso. No va a ser mayor o igual al valor de a. Simplemente va a ser mayor o igual a 0, siempre y cuando este valor sea negativo. Y a su vez eso va a ser menor al máximo valor al elevarlo al cuadrado de estos dos valores, de a al cuadrado y b al cuadrado. Al elevar al cuadrado y b al cuadrado, tomamos el mayor valor. El mayor valor de esos dos va a tomarse como que es mayor a x al cuadrado. Tener presente esta nota para el desarrollo de desigualdades. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 139, la número 7, 8 y 9, y la página 140 lo que corresponde a tarea para la casa, la 3, la 4 y la 5. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si x pertenece al intervalo menos 4,2, donde está abierto en menos 4 y cerrado en 2. Además me dice que x al cuadrado menos 2 pertenece al intervalo a y b, donde está cerrado en a y abierto en b. Me pide calcular a más b. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Vamos a partir del dato, que me dicen que x pertenece al intervalo abierto en menos 4 y cerrado en 2. Vamos a colocarlo en su forma de desigualdad. Entonces tendría que x va a ser en este caso, x está entre menos 4 y 2. Entonces x va a ser mayor a menos 4. En este caso va a ser mayor porque está abierto y va a ser menor igual a 2. Es menor o igual porque en esta parte está cerrado. Ahora, una vez que tengo esta desigualdad, lo que voy a hacer es darle la forma x al cuadrado menos 2. Entonces, dando la forma. Lo que voy a hacer a esto es, en este caso, como tengo x y necesito un x al cuadrado, entonces a todo esto lo elevo al cuadrado. Entonces yo tendría que x al cuadrado. Observo que cuando tengo x mayor a un valor negativo, automáticamente al elevarlo al cuadrado, ese valor de x al cuadrado se convierte en va a ser mayor o igual a 0. Tener presente eso, que una variable elevada al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Y a su vez esto va a ser menor que cualquiera de estos dos números. Al elevarlo al cuadrado, voy a tomar al mayor de ellos. En este caso, tengo menos 4 al cuadrado 16 y 2 al cuadrado 4. Como 16 es mayor que 4, se toma a 16. En este caso sería menor a 16. Ahora,
como yo tengo x al cuadrado, lo que le falta agregar menos 2. Entonces a esto le voy a restar menos 2. Entonces yo tendría acá 0 menos 2, va a ser menos 2, menor o igual a x al cuadrado, también le resto menos 2, y esto va a ser menor a 16 menos 2, eso va a ser igual a 14. Entonces, colocando en forma de intervalo, yo tengo que x al cuadrado menos 2 pertenece a menos 2, en este caso cerrado, hasta 14 abierto. Como acá estos valores vienen a ser a y b, que pertenece a y b, entonces yo puedo definir aquí que el valor de a va a ser igual a menos 2 y el valor de b va a ser igual a 14. A nosotros nos piden a más b, donde a vale menos 2 y b vale 14. Menos 2 más 14, eso es igual a 12. Entonces, 12, la respuesta para el ejercicio número 1 va a ser igual a 12. Ejercicio número 2. Me dice, si a pertenece a los reales positivos, me dice determina el menor valor que puede tomar la expresión a, que es igual a más 11 sobre a. Entonces vamos a desarrollar eso. A mí por dato me dicen que a pertenece a los números reales positivos. Colocando en forma de desigualdad tendría que a va a ser mayor o igual a 0. Ahora, como a es un valor mayor o igual a 0, yo podría usar la inversa. También puedo definir que a1 sobre a también es mayor o igual a 0, o sea, es un valor positivo. Ahora, vamos a recordar un teorema. Hay un teorema que me da que si tengo a y b ambos mayor a 0, yo puedo definir que la suma de esos dos entre 2 va a ser mayor o igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de ambos. Eso es lo que voy a aplicar ahí. Como a es mayor o igual a 0 y 1 sobre a es mayor o igual a 0, vamos a aplicar esta forma. Pero tener presente que acá me dan 11 sobre a. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es multiplicar por 11. Entonces sería, multiplicando por 11 sería 11 por 1 sobre a, simplemente va a ser 11 sobre a. Mayor o igual a 0 multiplicando por 11 va a seguir siendo 0. Entonces voy a aplicar mi teorema, aplicando el teorema. Aplicando el teorema. Entonces yo tendría que a más b sobre 2. En este caso a va a tomar el a va a seguir siendo a y 11 sobre a va a ser b. Entonces sumaría esos dos valores. Sería en este caso a más 11 sobre a. Todo esto sobre 2. Mayor o igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de ambos valores. A por 11 sobre a. Entonces yo tendría aquí que a más 11 sobre a, todo esto sobre 2 va a ser mayor o igual a por 11 sobre a. Como observo que es una multiplicación de fracciones, esta a con la a se van a eliminar. Me quedaría raíz cuadrada de 11. Ese 2 pasaría al otro lado a multiplicar. Tendría que a más 11 sobre a es mayor o igual a 2 multiplicado por 11. Pero tener presente que la expresión a es a más 11 sobre a. Entonces yo puedo decir que a va a ser igual a más 11 sobre a. Y esto a su vez mayor o igual a 2 raíz cuadrada de 11. Pero a mí me dicen determina el menor valor que puede tomar a. O sea, tengo el menor valor que va a tomar a, este valor de acá tiene que ser el menor posible. Entonces, ¿de dónde voy a sacar un valor que sea el menor posible de a más 11 sobre a? De esta desigualdad. Tener presente algo. Si yo tengo a más 11 sobre a y eso me dicen que es mayor o igual a 2 por raíz cuadrada de 11, ¿cuál será el menor valor posible? Acá quiero que tengan algo, observación, para que se puedan percatar. Si por ejemplo que yo tengo el valor de y, que es mayor o igual a 2, los valores de y, ¿cuál serían? Si es mayor o igual a 2, sería 2, 3, 4, puntos suspensivos. Si a mí me dicen cuál sería el menor valor posible de y,
viene a ser el menor número que puede tomar. En este caso sería 2. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta idea? Que si a mí me dicen el menor valor que toma, en este caso y, que es mayor o igual a 2, para que sea el menor valor que se tome, simplemente se va a igualar. Y va a ser igual a 2. De la misma forma voy a aplicar aquí. Si yo quiero hallar a más 11 sobre a y me piden hallar el menor valor, simplemente acá a va a ser igual a más 11 sobre a. La desigualdad se convierte en una igualdad porque el menor valor que va a tomar simplemente va a ser 2 raíz cuadrada de 11. Entonces, la expresión a, tomando el menor valor posible, va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 11. Entonces, eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si a es igual menos infinito hasta 10 cerrado y b es de menos 2 abierto hasta más infinito abierto, me piden hallar a unión b, la unión de los intervalos, y la diferencia de los intervalos b menos a. Entonces vamos a desarrollar eso. En este caso vamos a hacer gráficos. Vamos a hallar primero el intervalo a unión b. Tengo mi recta numérica y vamos a graficar los intervalos. En este caso voy a graficar el intervalo a, que me dicen que es desde menos infinito hasta 10 cerrado. Entonces ubicamos el punto 10 más o menos por aquí. Esto va a ser 10. Entonces mi gráfico sería más o menos de esta forma. De aquí, como me dicen que es desde menos 10 hasta desde menos infinito hasta 10, quiere decir que acá va a ser más infinito y acá va a ser menos infinito. Entonces me voy desde 10 hasta menos infinito. Entonces aquí me voy en esta dirección. Como es cerrado, quiere decir que acá toma el valor de 10. Entonces este valor, esto va a ser a. Ahora vamos a graficar b. B me dicen que es de menos 2 a más infinito. Ubicamos el valor de menos 2, más o menos por aquí. Eso va a ser menos 2. Y tomamos de menos 2 hasta más infinito. Entonces tomamos de menos 2 hasta más infinito. Me voy a la derecha. Esto va a ser b. Como me piden hallar a unión b, o sea, la unión de los intervalos, en la unión de los intervalos se considera todo el intervalo. En este caso, considero el conjunto A y luego el conjunto B también. Entonces, continúa. Entonces, yo puedo decir aquí que A unión B va a ser igual. Como se toma todos los valores, está yendo desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, mi intervalo va a ser desde menos infinito hasta más infinito. O sea, tomo todos los valores. En esto consideramos A unión B. Ahora vamos a hallar el intervalo, la diferencia, B menos A. B menos A. De la misma forma vamos a graficar el intervalo A. Ubicamos el punto 10. En este caso 10, vamos a graficar. Como es de 10 hasta menos infinito, en este caso tomamos este punto. Como es cerrado, tomamos el valor de 10. Y nos vamos hasta el menos infinito. Recuerda que esto es menos infinito, es más infinito. Entonces esto viene a ser A. Y ahora tomamos el valor, el intervalo B, que viene de menos 2. Tomamos de menos 2, abierto porque no toma el valor de menos 2, y nos vamos hasta más infinito. Y esto va a ser B. Ahora, como me dicen que es una diferencia, es B menos A. O sea, analicemos el B, el intervalo B. A este valor de B le voy a quitar lo que es A. Quiere decir que le voy a quitar todo esto. Recuerda que esto es A. Todo esto le quito a B. Si le quito todo esto, simplemente me quedaría esta zona. Entonces, eso viene a ser mi diferencia de intervalo. Entonces, yo puedo decir que B menos A va a ser igual. Como acá se está tomándose el punto 10, como es la diferencia, ya no se toma el punto 10. En este caso, como era cerrado, ahora va a ser abierto. O sea, de 10 se va hasta el infinito. Se va hasta más infinito. Entonces ya tengo el gráfico para la unión de intervalos y para la diferencia de
intervalos. Entonces ya tengo la respuesta en el número 3. Ejercicio número 4. Me dice, indicar a qué intervalo pertenece f de x que es igual a 7 sobre x al cuadrado más 7. Me piden hallar a qué intervalo tiene. Vamos a hallar a ver en qué intervalo pertenece. Analicemos. Tenemos que 7 sobre x al cuadrado más 7. Hay que tener presente algo. Por definición yo puedo asegurar que x, que una variable elevada al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual a 0. Tener presente eso. Que un valor que esté elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o puede ser igual a 0. Jamás se va a encontrar un valor cuadrático que sea negativo. Entonces, partiendo de eso, vamos a darle la forma para saber a qué intervalo pertenece. Como tengo x al cuadrado más 7, lo que voy a hacer acá es agregarle más 7. Tendría x al cuadrado más 7 y eso va a ser mayor o igual a 0 más 7, también es 7. Observo que acá hay una fracción y x al cuadrado más 7 está en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es acá invertir. Entonces lo que simplemente voy a hacer acá es elevarlo a la menos 1. Cuando se eleva a la menos 1 se invierte. Entonces acá va a ser igual 1 sobre x al cuadrado más 7. Como se invierte también cambia de dirección. Ya no va a ser mayor o igual. Ahora va a ser menor o igual a la inversa de 7, que es 1 sobre 7. Recordar algo. Observación. Que el valor de 1 de x al cuadrado más 7, tener presente eso. Observamos que este valor es menor o igual a un séptimo. Entonces, como un séptimo es 0, y algo, este valor tiene que ser menor al 0, y algo. O sea, puede ser también, podríamos decir que puede ser un valor negativo, pero tener presente algo. Este valor no puede salir de un valor negativo. Si analizamos aquí, el x al cuadrado es mayor a 0, o sea, un valor positivo. Un valor positivo más otro valor positivo sigue siendo un valor positivo, o sea, un número positivo. Y el dividido de dos números positivos sigue siendo positivo. Entonces, esto yo voy a considerar que es positivo. Entonces, yo puedo definir que 1 sobre x al cuadrado más 7, este valor va a ser mayor a 0. Tener presente, tampoco puede ser mayor, esto no puede ser mayor o igual a 0, porque no existe una fracción donde el numerador sea un valor numérico. Como es un valor numérico, esta fracción nunca me va a salir un valor 0, pues que considera mayor a 0, no se considera ni mayor o igual, solo mayor a 0. Ahora, una vez que ya tengo definido que 1 sobre x al cuadrado más 7 es un valor mayor a 0, vamos a juntar las desigualdades. Entonces yo tendría que 0 va a ser menor a 1 sobre x al cuadrado más 7, y esto a su vez va a ser menor o igual a 1 sobre 7. Entonces este valor va a ser mayor a 0, o sea un número positivo, y a su vez va a ser menor o igual a 1 sobre 7. ¿Qué le falta? Le falta multiplicar por 7. Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar por 7. Tendría 0 por 7, 0, menor 1 por x al cuadrado más 7 por 7, eso es 7 sobre x al cuadrado más 7. Menor o igual, un séptimo por 7, eso es igual a la unidad. Como me piden hallar el intervalo, simplemente yo puedo decir que 7 sobre x al cuadrado más 7, representado en intervalo, sería o pertenece a 0 abierto hasta 1 cerrado. Entonces es el intervalo de la expresión 7 sobre x al cuadrado más 7. Eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 me dice, indica qué intervalo pertenece f de x que es igual a menos x al cuadrado más 6x. También me dicen si x pertenece a los reales y x está entre 0 y 6. O sea, x es mayor a 0 y menor que 6. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces, yo tengo que f de x es igual a menos x al cuadrado más 6. Para yo buscar el intervalo,
tengo que tener una sola variable. En este caso tengo las dos variables. Lo que voy a hacer es voy a tratar de convertirlo en una sola variable. Como acá tengo un valor cuadrático y acá tengo un valor lineal, lo que yo voy a hacer es buscar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a convertir a un trinomio cuadrado perfecto. Tengo que f de x va a ser igual. Vamos a trabajar con valores positivos. Entonces factorizo el menos. Saco el menos y me quedaría a x al cuadrado. Le saco el menos, me queda x al cuadrado. A 6x le saco un menos, me quedaría menos 6x. Porque menos por menos, más. Entonces ya tendría la factorización del signo menos. Entonces yo tendría que f de x va a ser igual a menos. Recuerda que vamos a tratar de formar un trinomio cuadrado perfecto, porque yo tengo que tener solamente una variable. Este x al cuadrado menos 6x. Recuerda que vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto. Ese 6 proviene de un 2 multiplicado por 3x. Recuerda, 2 por 3, 6. Como le voy a formar un trinomio cuadrado perfecto, recuerda que el trinomio cuadrado perfecto viene de un binomio al cuadrado. En este caso, como está restando, voy a formar un binomio diferencia al cuadrado. Recuerda, como era un binomio al cuadrado, los dos valores tenían que estar elevados al cuadrado. Recuerda, era el primer valor al cuadrado menos la multiplicación de ambos valores por 2. Recuerda, este es el 2 y obtengo el x por 3. Donde x va a ser el primer valor y el segundo valor va a ser 3. Entonces acá le tengo que agregar más 3. En este caso, recuerda que ese valor que era 3 tenía que ser elevado al cuadrado. Entonces sería 3 al cuadrado. Para que no afecte la expresión, le tengo que restar también el mismo valor, 3 al cuadrado. Cierro paréntesis. Ahora ya me puedo percatar que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tendría que f de x va a ser igual a menos. Eso proviene de un trinomio cuadrado perfecto. En otras palabras, de un binomio diferencia al cuadrado, donde el primer valor va a ser x menos el segundo valor va a ser 3. Eso elevado al cuadrado. Porque x menos 3 elevado al cuadrado te sale x al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos valores, o sea 3x más 3 al cuadrado. Todo esto menos 3 al cuadrado, 9. Cerramos paréntesis. Entonces, tendría que la f de x va a ser igual. El menos va a entrar. Sería menos por x menos 3 al cuadrado. Simplemente va a ser menos x menos 3 al cuadrado. Y menos por menos 9, más 9. Ahora ya tengo una sola variable. Vamos a ir a la desigualdad que nos dan de dato. A nosotros nos dan de dato que x va a ser mayor a 0 y a su vez menor a 6. Es el dato que nos dan. Ahora de esto voy a darle la forma para saber ahora el intervalo de f de x. Como tengo x, le está restando menos 3, entonces a todo esto se resta menos 3. Entonces sería x menos 3 va a ser mayor 0 menos 3, menos 3. Y eso a su vez va a ser menor que 6 menos 3, 3. Como tengo x menos 3, le elevo al cuadrado, entonces todo esto se eleva al cuadrado. Sería x menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Tener presente que es un valor negativo. Cuando se eleva al cuadrado, simplemente se convierte en un mayor o igual a 0. Y esto a su vez va a ser menor. Como tengo los mismos valores, todo eso elevado al cuadrado va a salir lo mismo. En este caso sería 3 al cuadrado, simplemente va a ser 9. Recuerda que se tomaba de estos valores al cuadrado el mayor. Como esto es 9 y esto también es 9, sigue siendo acá 9. Ahí no hay problema. Luego, ¿qué más? Se le agrega el signo menos. Entonces acá le multiplico por menos 1. Entonces tendría 0 por menos 1, 0. X menos 3 al cuadrado por menos 1. Recuerda que al agregar menos 1 cambia de dirección. En este caso sería menos x menos 3. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces cambia de dirección. Si ahora es menor, ahora va a ser mayor. De la misma forma este menor cambia a mayor. Como es 9 por menos 1, ahora es menos 9. ¿Qué le falta? Le falta agregar más 9. En este caso vamos a cambiarle de posición.
Entonces le damos la vuelta. Sería también acá menos x menos 3 elevado al cuadrado. Este menos 9 lo paso acá. Sería menos 9. Como menos 9 es menor que x menos 3 al cuadrado, acá simplemente va a ser menor. Y a su vez este valor es menor o igual que 0. Entonces acá lo coloco menor o igual a 0. Le he cambiado de posición. Ahora, ¿qué le falta a esto? Le falta agregar más 9. Entonces lo que voy a hacer es más 9. Y acá tendría menos 9 más 0. Perdón, menos 9 más 9, 0. Menor a menos x menos 3 al cuadrado más 9. Esto es menor o igual a 0 más 9, 9. Entonces todo esto viene a ser f de x. A mí me piden hallar el intervalo de f de x. Entonces el intervalo de f de x va a ser igual de 0 abierto hasta 9 cerrado. Entonces ya tengo el intervalo de f de x. Eso va a ser mi respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si x pertenece a menos 2 abierto hasta 4 cerrado, a ese intervalo, entonces me dice, encuentra el intervalo que pertenece y, que es igual a x menos 3 sobre x más 3. O sea, me pide hallar el intervalo de y. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Observo que y es igual a x menos 3 sobre x más 3. Observo que la variable se repite dos veces. O sea, hay dos variables, se está repitiéndose dos veces. La idea para poder hallar intervalos es que la variable se repita una sola vez. Tenerlo una sola vez en la expresión. Como en el ejercicio anterior, tenemos que dar la forma donde la variable x solamente se repite una sola vez. Cuando yo tengo fracción, lo que tengo que hacer es de la siguiente forma. Y va a ser igual x más 3. Lo que voy a hacer en esta fracción es en el numerador darle la forma del denominador. Como acá tengo x menos 3 y abajo tengo x más 3, a este x le tendría que agregarle más 3 para que se parezca al denominador. Entonces lo que voy a hacer aquí es x y le voy a agregar más 3. Y para que no afecte la expresión le voy a restar menos 3. Y esto va a estar menos 3. Este x viene a ser él y este menos 3 viene a ser este acá. Solamente le quise al x para darle la forma del denominador le sumé más 3. Y para que no afecte a ese 3 le resté menos 3. 3 menos 3, 0 y no afecta a la expresión. ¿Para qué hice eso? Para separar en una operación de fracciones. Entonces me quedaría x más 3, menos 3 menos 3, menos 6. Todo esto sobre x más 3. Voy a separarlo. Tendría que y va a ser igual x más 3 sobre x más 3. Menos 6 sobre x más 3. Separé una resta de fracciones. X más 3 entre x más 3, eso va a ser igual a 1 menos 6 sobre x más 3. Entonces ya le di una forma donde solamente la variable se repite una sola vez. Ahora, vamos por el dato que me dan. A mí me dan que x pertenece al intervalo menos 2 abierto hasta 4 cerrado. En su forma de desigualdad tendría que x va a ser mayor que menos 2 y va a ser menor o igual a 4. Entonces, a partir de aquí le vamos a dar esta forma. Observo que x le agrego más 3, entonces a esto le sumo más 3. Entonces tendría x más 3 y a todo le sumo más 3. Menos 2 más 3, 1. Menor o igual a 4 más 3, 7. ¿Qué más? Se invierte porque esto está en una fracción en el denominador. Entonces lo invertimos. Entonces a todo esto lo elevamos a la menos 1. Eso me indica que se va a invertir. Entonces yo tendría 1 sobre x más 3. Cuando se invierte, los signos, en este caso el menor y el menor igual, también se cambian de dirección. En este caso, si acá es menor o igual, se convierte en mayor o igual. Y 7 también se invierte, 1 sobre 7. En este caso, si acá es mayor, ahora se convierte en menor. Y 1 se invierte, sería 1 sobre 1, sigue siendo 1. Ahora, a todo esto, ¿qué le falta? Multiplicarle por 6. Entonces lo voy a multiplicar por 6.
Entonces multiplicando por 6 sería 1 por 6, 6. Esto va a ser mayor, 1 sobre x más 3 por 6, simplemente 6, x más 3, mayor o igual 1 sobre 7 por 6, 6 sobre 7. Le podría haber dado la vuelta así, pero no hay problema, lo vamos a dejar así. Entonces, ya tengo por 6, ¿qué le falta? Le agrego menos. Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar por menos 1. Si le multiplico el signo, también los símbolos se invierten. Entonces yo tendría acá menos 6x más 3. Como ahora es mayor, ahora se convierte en menor. Acá va a ser menos 6 y acá va a ser menor o igual a menos 6 séptimos. Entonces, ¿qué le falta? Le falta 1. Entonces le voy a sumar más 1. Entonces acá sería menos 6 más 1, menos 5. Menor a 1 menos 6 sobre x más 3. Menor o igual 1 menos 6 séptimos, eso es igual a un séptimo. Entonces ya tengo la forma 1 menos 6 sobre x más 3. Esto viene a ser y. Como a mí me piden el intervalo de y, entonces yo puedo decir que y pertenece al intervalo de este menos 5 abierto hasta un séptimo cerrado. Entonces ya tengo el intervalo para y para el ejercicio número 6. Eso va a ser mi respuesta. Ejercicio número 7. Me dice, determina a qué intervalo pertenece f de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 6x más 1. Y me dan que x pertenece al intervalo de menos 1 abierto hasta 2 cerrado. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Observamos acá que, como en el ejercicio que se ha visto anteriormente, la variable x se repite 2 veces. Tratemos de que se repita una sola vez. Como tiene potencia cuadrática, vamos a trabajar con trinomios cuadrados perfectos. Entonces tengo f de x, que va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x más 1. Para poder trabajar con trinomios cuadrados perfectos, el valor de x al cuadrado tiene que ser multiplicado por 1. Entonces lo que yo voy a hacer es separar estos dos valores. Vamos a separar con el 1 y vamos a trabajar aquí trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo que f de x va a ser igual. En este caso, 3x al cuadrado menos 6x. Como ambos tienen 3, factorizo el 3. La idea es que el x al cuadrado esté multiplicando por 1. Entonces sería 3 por x al cuadrado menos 6x, le quito tercia, me queda simplemente 2x. Todo esto más 1. Como te puedes percatar, ya tengo x al cuadrado multiplicado por 1. Entonces vamos a darle la forma trinomio al cuadrado. Entonces yo tengo que f de x va a ser igual a 3 multiplicando x al cuadrado. En este caso sería menos 2 veces. Recuerda que era, para darle la forma trinomio al cuadrado perfecto, era x al cuadrado por 2 veces la multiplicación de dos valores, que venía de una diferencia de binomios al cuadrado. En este caso ese 2 viene a ser igual a 1 por x, donde uno de los primeros valores va a ser x al cuadrado y el otro valor debe ser, en este caso, 1 al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es agregarle más 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado simplemente es 1. En este caso lo voy a poner al cuadrado. Y para que no afecte la expresión, le voy a restar también 1 al cuadrado. Entonces cierro paréntesis. Y a todo esto le voy a sumar más 1. Yo tengo que f de x va a ser igual a 3 multiplicando, como todo esto ya viene a ser un trinomio cuadrado perfecto, eso proviene de un x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Todo esto menos 1 al cuadrado, simplemente 1. Cerramos paréntesis y acá le vamos a agregar más 1. Entonces yo tendría que f de x va a ser igual. Tengo x menos 1 al cuadrado menos 1. Multiplicamos con 3. Sería 3 por x menos 1 al cuadrado. Simplemente es 3 por x menos 1 al cuadrado.
3 por menos 1, menos 3. Y a esto le agrego más 1. Entonces tendría que f de x va a ser igual a 3 multiplicado por x menos 1 al cuadrado, menos 3 más 1, menos 2. Entonces yo observo que ya tengo la variable x que se repite una sola vez. Entonces ahora vamos a ir a la desigualdad de x. Entonces, me dicen que x pertenece de menos 1 abierto hasta 2 cerrado. Entonces yo tengo aquí que x va a ser mayor a menos 1 porque está abierto y a su vez va a ser menor o igual a 2 porque 2 está cerrado. Entonces a partir de este x voy a darle esta forma. Tengo x, le resto menos 1. Entonces acá se restaría menos 1. Entonces acá quedaría x menos 1. Esto va a ser mayor, menos 1 menos 1, menos 2. Y esto va a ser menor o igual, 2 menos 1, 1. Ahora lo que tengo aquí es x menos 1 elevarlo al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es elevarlo al cuadrado. Entonces yo tendría acá que x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Como esto es mayor que un valor negativo, simplemente se coloca mayor o igual a 0. Y acá va a ser menor a uno de estos dos valores elevado al cuadrado. Cuando ambos se elevan al cuadrado, escojo el mayor. Menos 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. El mayor es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces yo le coloco acá 4. Ahora, ¿qué le falta? Multiplicar por 3. Entonces a todo esto le multiplico por 3. Entonces yo tendría 0 por 3, 0. Menor o igual a 3 por x menos 1 al cuadrado, siempre 3 por x menos 1 al cuadrado. Menor, 4 por 3, 12. ¿Qué le falta? Le falta restar menos 2. Entonces acá sería a todo esto le resto menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menor o igual a 3 por x menos 1 al cuadrado, menos 2. Y eso a su vez va a ser menor, 12 menos 2, 10. Entonces, ya tengo la forma de f de x. Todo esto va a ser f de x. A mí me piden el intervalo de f de x. Entonces, el intervalo de f de x va a ser de este menos 2, en este caso cerrado, hasta 10 va a ser abierto. Entonces, como me piden el intervalo de f de x, eso va a ser menos 2 cerrado hasta 10 abierto. Entonces, eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 7.